este viaje en realidad lo veníamos preparando hace mucho tiempo. Nosotros con nuestra organización, la PH La Matanza, junto con la abogada Paula Alvarado, veníamos preparando este viaje por el tema de la presentación de un amicus curiae con Nora Cortiñas. Y en el interín de ese viaje detienen a Agustín Santillán y al otro compañero, si no me equivoco, es Medina. No, Hugo Delgado. Hugo Delgado. Y 20 procesados, donde entendíamos que la cosa realmente estaba muy, muy grave. Así que ahí empezamos a vincularnos con, que ya estamos vinculados y trabajando juntos en varios temas, con los demás organismos, y decidimos hacer un viaje en conjunto para no solamente ver a Agustín Santillán, no solamente recorrer las comunidades que vamos a hacer en estos días, sino a denunciar el hostigamiento, la persecución, el accionar disciplinatorio que se está dando no solamente en Formosa, sino en distintas provincias, sobre todo con los sectores más pobres y, dentro de los más pobres, los sectores originarios, que lo único que hacen es reclamar por sus derechos y poner en práctica todo el articulado de la Constitución que se aceptó como reforma en el 94. Agustín es víctima de esta situación, en una provincia que se ha caracterizado desde hace ya mucho tiempo, de que quienes no comparten la filosofía o la ideología de quien gobierna hace mucho tiempo es enemigo, y ahí se le empiezan a cargar con cantidades de denuncias, de procesamientos, hasta el encarcelamiento, ¿no? Es una forma de estigmatizar, de paralizar y también de disciplinar para que otros no hagan lo mismo. Es lo que venimos justamente a denunciar. Hemos estado con Agustín Santillán, lo hemos visto triste porque está preso de algo que no sabe por qué está preso. Lo llevaron por estar permanentemente reclamando y acompañando a su pueblo y a sus hermanos en las reivindicaciones que ustedes, los formoseños, conocen perfectamente bien. Y quisimos venir a acompañarlo, a saludarlo y a exigirle al juez la inmediata libertad. Esto es lo que venimos a plantear. Venimos a exigir la inmediata libertad y en el interín pedir que las condiciones de detención cambien, porque no son buenas. Agustín está en un lugar que no es amigable para su persona, en su condición. Él está hace 4 días haciendo una huelga de hambre porque quiere que lo trasladen a las Lomitas, ¿no? Así que bueno, es lo que venimos a plantear, es lo que acabamos de hacer en conjunto con los compañeros, y paso la posta. Sigo yo. No, bueno, también agradecerles poder estar acá. Como decía Pablo, este viaje se planificó, y tiene, por lo menos desde nuestro humilde aporte, queremos que sea algo que pueda ser conocido a nivel nacional lo que está pasando acá. La situación con Agustín Santillán, realmente es muy grave. En relación a la causa, en este momento tendría que estar libre él. Que esto creo que es algo que tenemos que hacer muy público. Su abogado pidió, bueno, después Cintia va a explicar mejor, la situación, pero él en este momento, no solo le han armado un montón de causas que fueron cayendo una a una, que demostraba que el verdadero objetivo de que él estuviera preso y las causas tenían que ver con la criminalización, con acallarlo, los reclamos de él y del conjunto de los pueblos originarios. Esas causas se fueron cayendo y llegamos a esta situación donde en este momento se ha pedido nuevamente un pedido de excarcelación y creemos que tiene que darse en forma urgente. Nosotros lo visitamos en la cárcel, por lo menos creo que mientras intercambiábamos salimos todos muy emocionados, pero también muy indignados. Se notaba en Agustín Santillán una gran persona, alguien que era absolutamente injusto que estuviera en esa cárcel, y que aparte de eso la situación que nos contó de los malos tratos, las torturas que sufrió en su misma detención, en las condiciones en las que estuvo en la cárcel de las Lomitas, los primeros meses de su detención, y luego el traslado contra su voluntad aquí a la alcaldía, donde no puede estar cerca de su familia, o sea, no lo pueden ir a ver.
realmente son situaciones muy graves y que muestran que justamente esta detención, digo, y lo que le hicieron también dentro de la cárcel es una forma de adoctrinarlo, de meter miedo no solo a él, sino al resto de la comunidad, y son órdenes políticas de un gobernador como Gildo Infran, que hace tantos años viene gobernando de esta manera, reprimiendo, asesinando o encarcelando, como en el caso de Agustín. Por eso nosotros vamos a hacer una enorme campaña para exigir que se cumpla inmediatamente la libertad de él, y hemos exigido también en el tribunal, él en este momento está en huelga de hambre, hace 4 días, como contaban, y está exigiendo su inmediata libertad, pero también que se respeten sus condiciones de detención. Él quiere estar en la Lomita porque quiere estar cerca de su familia. Esto, nosotros nos entrevistamos con un jefe de la unidad penitenciaria y de donde le trasladamos toda la máxima preocupación de los organismos de derechos humanos por sus condiciones de integridad, y esto lo vamos a hacer muy público cuando lleguemos a Buenos Aires. Y desde el 2010, digo, hay casos de represiones, digo, de asesinatos que son muy conocidos acá en la provincia. La Primavera, digo, es un caso enormemente conocido a nivel nacional, digo, no solo en la provincia. Digo, nosotros fuimos parte en Buenos Aires de acompañar el Acampecom con Félix Díaz, muchísimos organismos de derechos humanos estuvimos allí porque tuvieron que acercarse a Buenos Aires justamente para poder denunciar la situación que acá en la provincia se vivía y que se sigue viviendo, y que, digo, solo estando allá en Buenos Aires, digo, pudo tener una repercusión nacional muy, muy importante. ¿Qué lectura? Hace unos días nada más el defensor del pueblo de la provincia salió diciendo, cuando creo que fue en coincidencia con la movilización que hicieron la gente del Partido Obrero pidiendo la liberación de Agustín Santillán también, que él tenía... Lo que tenemos que puede dar cuenta, digamos, la abogada interviniente, que todas las causas fueron cayendo y que la única causa que quedaba con motivo que en teoría la justicia justificaba su detención, la Cámara ha dictado la nulidad del procesamiento. Cuando un tribunal superior declara la nulidad de un acto judicial, le está diciendo al juez que lo dictó que actuó fuera de las normas del derecho. Eso es lo concreto, a pesar que esa resolución ha sido en el día de ayer, si no me equivoco, hasta ahora todavía no ha sido liberado, con lo cual ya está, digamos, están reteniendo, privándolo de su libertad, fuera de lo que legalmente esa atribución judicial lo tenía. Y es lo primero que venimos a denunciar, por un lado. Por otro lado, nosotros nos reunimos ahora con Garate, que es el director de la Unidad 1, y le dijimos que transmita 2 puntos muy concretos, que es que se lo traslade hasta que se le dé la libertad que corresponde, que ya se le dé la libertad a Santillán, que se lo traslade a las Lomitas en condiciones concretas, porque en el lugar donde está no están garantizadas las condiciones para su integridad física, y Santillán hace 4 días que está en huelga de hambre. Por este motivo, y porque se le está privando, al estar en Formosa, por más que mejoren sus condiciones, del acceso a su familia, lo cual implica una situación de doble tortura. Eso lo hemos especificado para que lo reclame. Lo que nosotros queremos dejar muy claro, que toda la situación, que no solamente es Santillán, sino que es una expresión y un ejemplo de la persecución que están viviendo los pueblos originarios, sean huiches, sean cuom, o sean cualquiera de los pueblos originarios que habitan en Formosa, ya es una marca registrada de este gobierno de Infran, y nosotros hacemos responsable a este gobierno por los sufrimientos no solamente de Santillán, sino de las diversas comunidades originarias que están siendo perseguidas constantemente cuando salen a luchar por su tierra, por sus derechos a vivienda, por el acceso a la salud, y que eso, acá y en todo el país, es la instrumentación de la criminalización de la protesta, y en los niveles que está tomando esta provincia, no sé si ya no tenemos que hablar de un genocidio de los pueblos originarios.
Esta es la preocupación que transmitimos ahora en esta conferencia y la vamos a transmitir en todos los ámbitos en que tengamos acceso sobre lo que está pasando en Formosa y de cualquier, digamos, condiciones que le suceda, no solamente a Santillán, sino a su familia, a su comunidad. Creemos que los responsables y los que deben dar cuenta de eso es este gobierno. Ustedes decían hace un momento nada más que iban a estar recorriendo otras comunidades originarias de la provincia para tomar contacto con ellas y poder saber cuál es su realidad, cuál es su situación, cuál es el cronograma de actividades que van a realizar, dónde van a estar. Mañana a la mañana nos vamos a correr hasta Colonia Muniz. Ahí nos van a estar esperando distintas comunidades, Huichí. Igual queremos decirles que desgraciadamente la provincia no la conocimos para hacer turismo y demás, la tuvimos que conocer honestamente en el 2010. Ya en el 2010 algunos de acá viajamos a la Florencia, en Ingeniero Juárez, donde hubo una represión brutal, donde todavía aún hay un hermano Huichí desaparecido y nadie, absolutamente nadie ha planteado nada. Fue mucho antes de la represión brutal de la primavera, donde murieron tres personas. Un policía, el hermano Com López y otro muchacho López que era de otra comunidad, Pilagá, que se estaba dirigiendo. Yo digo esto porque cuando la compañera habla de genocidio, tienen que entender que el genocidio no solamente se establece con un Estado que se resuelve dictador y toma una democracia, sino que lentamente van ejerciendo muertes que son totalmente evitables, como por ejemplo la de López, que ese año, cuando volvíamos de Ingeniero Juárez, nos pidieron que paráramos en su paraje, yo creo que eran Las Lomitas, Extrañado del Campo. Este muchacho salía a vender, cuento esto porque es así, salía a vender miel porque iba a juntar unos pesos para trasladarse a la primavera, a solidarizarse con sus hermanos que habían sido brutalmente reprimidos en la ruta, reclamando las tierras que le habían usurpado y no la habían consultado para meter una universidad. Para que se entienda de que lo que están haciendo los hermanos originarios que viven en este territorio mucho antes que nosotros, es ejercer las reformas que se han hecho en la Constitución, que tienen que ver con la consulta previa, cosa que no se hace. Entonces, cuando se habla de genocidio, es un genocidio lento que se va haciendo, como lo van matando a este muchacho López, sale a la ruta y un policía que venía con su camioneta lo atropelló, lo levantó y lo mató ahí frente a su casa, a su establecimiento. Así fueron varias muertes, no solamente el día de la represión, varias muertes, con gente que va en su moto y justamente son originarios y que mueren al costado de la ruta atropellados por personas que hasta muchas veces no lo levantan. Estamos frente a una situación realmente muy preocupante, insisto, se ha recrudecido en los últimos 18 meses, hay acciones disciplinadoras que se están ejerciendo desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Jujuy, y quienes están reclamando al poder económico, en todo caso, rehacerse, no recuperar tierras ancestrales, están hoy padeciendo cárceles, procesos, persecución. Hay un joven desaparecido en Esquel, después de la brutal represión en el Lop Cuyamen. ¿Cómo? Santiago Maldonado es un joven que fue a solidarizarse con los mapuches del Lop Cuyamen, que es una tierra recuperada a Benetton. Quiero decir, lo que está pasando en Formosa, lo que está pasando en el país en Formosa está pasando hace rato. Pero ahora esta política la está aplicando el gobierno nacional junto con varios gobiernos provinciales en distintos lugares. Nosotros acabamos con Norita Cortina de venir de Neuquén, justamente de presentar un amicus curiae por Facundo Jones Guala, y se ha presentado también en la Corte. Bueno, la idea es que esto, como decían las compañeras, se pueda visibilizar, denunciar, y no permitir como pueblo de que se avasallen los derechos ya conseguidos de quienes estuvieron siempre. Y quienes venimos después, violamos permanentemente como huincas, como blancos, como no originarios. Cuando digo lo violamos, lo violan quienes están en la gestión, ¿no? Estamos quienes militamos para que se respeten. Pero hay que terminar de una vez por todas de estar atropellando a estos pueblos, y es lo que venimos a hacer. Agustín es el fiel reflejo de un joven huichí que se paró ante el sistema y empezó a reclamar lo que le corresponde, y hoy está padeciendo cárcel no por un delincuente, sino por ser un militante político de la política de los pueblos originarios.
quisiera aclarar algo. Vos preguntaste algo con respecto al defensor o a lo que sabíamos o qué sé yo. Yo creo que sería importante que también se conociese que uno de los acusadores de Agustín, poco tiempo después, cayó en cana por narco. O sea, esos que se arrogan el derecho de decir que porque es aborígeno, porque es pobre, tiene que ser chorro, tiene que ser narco, tiene que... Esa gente es la que en general, este Estado, en muchísimos casos, les mantiene la impunidad. Impunidad que, bueno, en este caso cayó en cana, no sé si seguirá en cana, pero impunidad que es la misma que permite que esa modalidad de levantar gente por el aire en la ruta se siga dando, no sé cómo se apaga esta cosa, bueno, se siga cometiéndose. Lo de López fue 2010. Lo de los dos chiquitos, ¿hace cuánto? 15 días, 20 días. Yo les voy a hacer, total ya los compañeros creo que fueron claros en cuanto a qué es lo que nosotros podemos hacer, que es intentar denunciar, visibilizar, eso es lo que nos corresponde como integrantes de organismos de derechos humanos. Personalmente, yo integro la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Me costó mucho entrar nuevamente a una cárcel, no había entrado desde que había salido de Devoto. Y cuando Agustín empezó a contar sus condiciones de detención, yo les puedo asegurar a ustedes que tuve un viaje violentísimo al pasado. Cuando él contó, no solo los golpes, la forma de la detención, el encierro en un calabozo ciego, sin baño, y sin que lo saquen al baño tampoco, es decir, que te transforman en una especie de animalito que arreglate en el piso. Y si podés, tomalo, porque no hay otra cosa. Este muchacho, cuyo delito es ser molesto, ¿por qué? Porque cuando estaban su pueblo, él y sus hermanos bajo agua, y él sabía que en el municipio estaban guardadas las cosas que no se les entregaban, fue a tratar de tomar el municipio, sí, y con todo el derecho del mundo. Es molesto porque maneja esas cosas que yo no manejo, Facebook, y muestra qué es lo que pasa. Traslada fotos, traslada comentarios, cuenta qué es lo que su pueblo vive. Igual que en la dictadura, aquellos que molestábamos porque no pensábamos igual, porque teníamos otros sueños, porque creíamos en otras condiciones y por ellas se luchaba. Igual que en la dictadura, la forma de solucionarlo no es solucionar el problema social, sino detenerlo, armarle una causa y, si es posible, que se pudra en la cárcel. Nosotros como organismos tenemos ese deber de decir, señores, no estamos en dictadura, aunque el gobierno de Formosa, yo no voy a decir que se parece a una dictadura, sino a un gobierno feudal directamente, y permite que estas cosas pasen. Permite, por ejemplo,
que el servicio penitenciario de esta provincia todavía siga siendo de uso policial, con lo que eso implica. Yo realmente fue muy, muy duro, vuelvo a repetir, para mí escucharlo contar lo que yo escucho normalmente contar a los sobrevivientes de campos de concentración. Ese mismo tipo de relato fue el que yo hoy escuché de Agustín Santillán. Y no hay delito, no existe en el código, ni puede ser armado un delito que se pague con eso, porque esas condiciones de detención son tortura, acá y en cualquier lugar del mundo. Ese delito ejercido desde el Estado, porque es el Estado, es un crimen de lesa humanidad. Y como es un crimen de lesa humanidad cometido contra un grupo específico, discriminado, eso se llama genocidio. Artículo 2 de la Convención contra el Genocidio. Ojalá podamos transmitir, y todos pidamos lo que corresponde, de que una persona que hoy, en este momento, debería estar libre en su casa y con su familia, porque así lo ha dispuesto la Cámara, ateniéndonos al derecho. Nora, ¿cómo fue el encuentro con Santillán? Bueno, fue muy emotivo. Ya dijeron las compañeras, los compañeros este encuentro, y la preocupación es que vemos que en estos momentos, no es ahora solo, sino viene de tiempo, una gran persecución a las comunidades originarias. Acá y en otras provincias, tan impunemente, como hace pocos días con los 2 chiquitos de Salta, que el propio intendente los atropelló con su moto y los dejó tirados en el camino. O sea, ya la brutalidad excede, porque además la impunidad acompaña todas las acciones. Estamos acá y escuchamos y vemos qué está pasando en la Patagonia con los mapuches. Hay un desaparecido, cuando ya creíamos que, bueno, que el sistema de la desaparición de personas en la Argentina no tiene que existir más. Y vemos que están perseguidas, y ahora en el caso de Santillán no es el único él que está preso, y además está su familia amenazada, intimidada, y entonces no les permiten poder organizar su vida, ni siquiera la familia, perdón, trabajar, seguir avanzando en una vida como queremos para todos y todos. Están excluidos permanentemente, discriminados desde el propio Estado. Entonces es una gran preocupación, y hoy lo que vimos con Agustín, vimos que tiene ese semblante de persona que está intimidada, de que además cuando pueden lo golpean sin motivo, cuando lo trasladan, cuando lo llevan a algún lado, como si fuera ya una norma, que la policía tiene que golpear, torturar permanentemente. Entonces vemos el abuso de autoridad que sobrepasa todo lo que nosotros queremos para nuestra República Argentina. ¿Qué mensaje le cabe a la sociedad formoseña ante este tipo de situaciones que ponen en jaque la moralidad? Uno al escuchar el relato se conmociona, pero ¿qué mensaje le cabría a la sociedad que lo mira por televisión? Sí, primero te digo que escuchar a las autoridades, tanto nacionales como provinciales, da vergüenza las mentiras que van diciendo, que para que la gente odie a estas comunidades. Y no es solamente a estas comunidades, estamos en estos momentos con el tema tan grave de los despidos, también vituperar a los trabajadores
hablar mal, y primero empezaron este ciclo con los ñoquis, ustedes recuerdan, ¿no? Que era todo inundada televisión, la radio. Bueno, y ahora hablando mal de las comunidades como que son delincuentes. Entonces nos preocupa porque van desvalorizando a una población nuestra, que somos hermanos, y que no los dejan avanzar en ninguna parte del país porque como ellos lo que reclaman son sus tierras. Y las tierras, hoy por hoy en la Argentina, se le está dando a los emporios extranjeros que vienen acá, a las petroleras, que les dan todas las posibilidades a estas empresas que nos contaminan el ambiente, el agua. Hay provincias enteras que están contaminadas, los alimentos que comemos todos los días, ¿no? Y hay una apertura a lo que es el daño para nuestro país y para nuestra población. En el caso de Santillán creo que hay 1 o 2 compañeros más. Uno más. Bueno, Hugo Delgado. Sí, entonces, viste, es esa persecución, esa íntima y desvalorización. Lo peor es que vemos desvalorizar a otro argentino y a otro y a otro. Y entonces nos duele. Y vos decís de la sociedad, está impregnada primero de esas expresiones de funcionarios que nos dan vergüenza y que escuchamos y decimos, bueno, nosotros no nos merecemos que el gobierno actúe de esta manera. Además de que gobierna para ricos nada más, pero además las expresiones son ofensivas para todo el pueblo. No es solamente al que le toca, es para todo el pueblo. Cada uno de nosotros se siente ofendido y se siente también que nosotros tenemos que taparnos los oídos. No puede ser. No puede ser que nosotros no tengamos que escuchar eso. Es que tenemos que revertir y tenemos que hacer esfuerzos para salir adelante, para revertir esta situación. Y después, cuanto antes, la libertad como corresponde, lo mismo que en Jujuy. El caso no es solo de Milagro Sala, sino de 4 compañeras más, que es por lo mismo. O sea, que ella tendría que salir junto con sus compañeras, ¿no? Es, digamos, este momento. Bueno, y acá también tendrían que liberar a Santillán y al compañero que está detenido. Y dejarse de esta persecución infame, y una persecución que hasta yo diría una palabra, hasta es inmoral, porque rompe con todos los principios de las leyes, de la Constitución, de las convenciones, todo. Entonces, y devolverles de una vez por todas sus tierras y respetarlos. Así que ese es mi mensaje. Sería que no se naturalizase la violencia que se ejerce contra los sectores más vulnerables, ¿no? Porque me parece que hay como una impronta a naturalizar la violencia. Santillán fue apresado cuando él se acercó al policía para charlar y ahí lo detuvieron, lo castigaron, lo entregaron, luego lo trasladan esposado en un camión cerrado. Digamos que el Estado ha incumplido todos los requisitos que tienen de cuidado a las personas, ¿sí? Y esto no hay que naturalizarlo, es decir, sistemáticamente se está violando los derechos de las personas y no debemos naturalizar esto, tenemos que salir a denunciarlo. Yo creo que sería importante, sería un sueño, ¿no? Que la sociedad formoseña entendiera que quien te paga el sueño, te paga el sueldo, no tiene derecho sobre tu conciencia. Que ojalá esta sociedad entendiera que sea quien sea tu empleador, vos tendrías que tener la suficiente libertad como para ejercer los actos que creas convenientes. Sería una forma de empezar a perder el miedo a vivir, que muchas veces se ve dificultado con los miedos, con el miedo al quehacer cotidiano. Eso es lo que yo desearía para la sociedad formoseña, que entienda que quien le paga el sueldo
no debe pagar por su conciencia. Yo quería agregar una sola cosa. Cuando un Estado, para legitimarse, tiene que violentar sistemáticamente las mismas leyes que se dio para funcionar, como la Constitución y las leyes, y gobernar un estado de excepción donde todo lo que las constituciones y las convenciones que votó ese mismo Estado tienen que ser violentadas, que los ciudadanos formoseños tengan cuidado, porque hoy son las comunidades originarias y mañana pueden ser, después son los trabajadores, después son los otros pobladores, y es contra todos. Porque cuando un Estado se vale las excepciones para ir contra los mínimos elementos, las libertades, los derechos, no se detiene en un grupo, avanza sobre todo. Y siempre construye un otro para atacar primero. Lo hizo la dictadura cívico-militar, que construyó un otro en los subversivos, y en estas persecuciones que empiezan con los pueblos originarios, que después siguen con los trabajadores que luchan, están construyendo un otro, y ese otro se transforma en tan grande que somos todos. Y es el Estado y los gobiernos que va contra todos. Entonces, yo le diría, digamos, a la sociedad que nos despabilemos, porque es la única forma de frenar ese avance y esa violencia del Estado y de los gobiernos que hace todo el pueblo, aunque ahora los damnificados sean un grupito de ese pueblo. Yo, tomando lo que dijo Nora, el tema de la tierra, acá lo fundamental es la lucha en Argentina histórica, el derecho a la tierra, está concentrada en la oligarquía aliada a las potencias extranjeras, porque esto no es un problema, se toma el problema contra el indígena, pero acá hay un plan macabro de siglos de saqueo, y nosotros estamos asistiendo de hace varios, hace 2 décadas por lo menos, que el tema es la tierra, y la tierra para el saqueo. Ahí hay petróleo, como decía, petróleo, hay soja, es decir, si en algún momento hubo una movida de plata sobre la mesa y que no estábamos bien, esa plata estaba contaminada con cianuro y glifosato. Porque lo que no se sabe es que hay chicos que nacen con 2 cabezas, con enfermedades de parálisis, la contaminación del cianuro con las mineras, y estos pueblos originarios que están en tierras, que pueden estar, el Estado, que no es un Estado independiente, sino que es un Estado entregado a distintas fuerzas imperialistas, por decirlo con esa palabra, responde directamente. Acá hay una constitución que está hecha a medida para estos sectores y para los grupos económicos extranjeros. Esta represión que le está tocando hoy a los compañeros indígenas nos va a venir, como decía Claudia, nos va a tocar a todos, porque acá hay una casta y un sector que responde a intereses extranjeros y estamos el pueblo. Y yo veía hoy en esa forma tan humilde de expresar por qué habían salido, que la inundación, que hasta a veces con ingenuidad nos da la herramienta de saber que desde las mínimas fuerzas que podamos tener o lo máximo que podamos juntar, están dadas las condiciones para avanzar, para salir a la calle, que esto se resuelve juntando, ampliando la lucha, no sectarizándola, unir, porque hay que diferenciar los lumpenes estos que juntaron como criollos, que al final andan con el tema del narco, con los mismos criollos que tarde o temprano les va a llegar también la opresión, y esa es la idea de nosotros empujamos por los derechos humanos, pero lo unimos a todo lo que son las luchas de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, por una alternativa, por una patria nueva, por una patria liberal de todo esto. Y una cosita que quería agregar a lo de Miguel, es que nada, cuando él habla de tierra, y que muchas veces escuchamos a los hermanos originarios en Buenos Aires hablar de territorio, que la tierra no es solamente el lugar donde viven, sino el lugar donde van no a apropiarse como nosotros, a explotar, sino que van a procurar sus recursos, que también son lugares sagrados, estos lugares que les fueron restringidos por los bloqueos, por la misma gente que tiene sus tierras, por los parques nacionales, que ese fue el caso concreto de la primavera, ¿no? Sí. Que les cercaron el lugar de la laguna, de los grandes recursos que tenían, no solamente los recursos económicos, sino estos recursos sagrados, ¿no? Con sus rituales y sus ceremonias que ellos hacían para la casa. Tuvimos oportunidad de conocer el territorio donde vive Agustín Santillán y el pueblo Huichí,
que viven en barrios en condiciones muy precarias y están empobrecidos, digamos, que es culpa del Estado, de los gobiernos, este empobrecimiento. Ellos no son pobres, ni eran pobres, están totalmente empobrecidos. El año pasado, hace 2 años, cuando estuve en la campa en Buenos Aires, Gabriela, la mujer de Agustín Santillán, yo trabajo en un museo de la universidad y le pedimos que viniera a transmitir su conocimiento al museo. Ella, con otras 2 compañeras wichí, nos dieron un taller de tejido wichí con chagua. Y nos decía, la verdad que cada vez es más difícil para nosotros conseguir el chagua. Ya no tenemos acceso al monte, ya no tenemos acceso a los recursos, ¿no? Entonces también como este empobrecimiento, que ya casi es estructural y que también es culpa de estos gobiernos y de estos estados. Por último, por lo menos de mi parte, conociendo cómo es nuestra sociedad y cómo somos los medios de prensa, no va a faltar algún medio que diga que ustedes arriban a Formosa porque están en plena campaña electoral. Nosotros la verdad que ninguno pertenecemos ni estamos en ninguna listita. Mirá, no, está bien, pero está bueno que lo digas. Yo le contesto esto, que cuando se viola un derecho no hay un tiempo determinado. Los derechos se están violando permanentemente acá, se lo hemos dicho, así como lo hablamos acá es porque primero se lo dijimos a Gildo Infram, en su casa de gobierno, en presencia de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Aldo Echegoyen, las compañeras de la PDH de Formosa, y no me acuerdo si estaba Adolfo Pérez Esquivel. Se lo dijimos a él. Se están violando los derechos humanos. Formosa ya no es la vidriera en la Argentina, es la vidriera del mundo. Cuando había pasado lo de la primavera. Lo venimos diciendo. Y ahí se nos dijo que Formosa era la primer provincia que había sacado por ley los derechos de los pueblos originarios. Y quien me lo dijo, que era un abogado joven en su momento, que me dijeron que pertenecía a un grupo de la Iglesia Católica, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, que estaba el padre Ponciano últimamente. Sí, no me acuerdo el grupo que pertenecía. Me refiero al señor González, que le digo, bueno, lo que hace falta es ponerlo en práctica. No, lo digo con nombre y apellido, pues se lo dije a él, se lo dije en la Casa de Gobierno delante de Randazzo, cuando tuvimos durante 3 meses estableciendo pautas para que se lo reconozca y se le admita una especie de elección donde no se respetó, inclusive no se le respetó la forma de elección a mano alzada, como planteaban los hermanos Com. Y entonces, más allá de que estemos viviendo a una semana de una elección paso, a una elección intermedia, como va a ser la legislativa en Argentina, hoy la Argentina está violando más que nunca los derechos humanos que nos costaron 30.000 compañeras detenidos desaparecidos, nos siguen costando más de 5.000 chicos muertos por el gatillo fácil, por la represión del Estado, nos sigue costando más de 200 personas desaparecidas, nos siguen costando mujeres todos los días que desaparecen, y nos sigue enfermando a los jóvenes la hipocresía de quienes nos gobiernan cuando hablan que están embarcados en una política contra el narcotráfico y son los que garantizan el pase y la venta de el narcotráfico y la droga que enferma y enriquece a unos pocos y enferma a muchos. En esta provincia, cuando nosotros fuimos a ver a la familia de López, hermano de esta comunidad, Leo, me dijiste, Estalinados del Campo, hacía una semana, en un campo de un concejal de un pueblo, y no quiero menospreciar, pero un pueblo muy humilde, se había encontrado 1 kilo de cocaína tapado, 1.000 kilos de cocaína tapado. 707. 707 kilos. Ah, perdón, no quiero exagerar. Bueno, soy exagerado. Ese estuvo sentado al lado de Scioli cuando vino Scioli a hacer campaña acá. Bueno, por eso. Era el que ponía la plata para... Gracias. Gracias, Leo. Yo digo, estamos montados sobre esta hipocresía y yo entiendo de que haya temor. ¿Saben por qué hay temor?
y es lógico, porque en las provincias, en la mayoría de las provincias de la Argentina, el 60 o el 70% es el empleo estatal, el empleado público, ya sea educación, salud, lo que fuere. Y es lógico, se entiende. Nosotros en la primera marcha que hicimos del Juan Pablo II, después de la reunión que tuvimos con Gildo Infran, donde le dijimos en la reunión, señor gobernador, mañana vamos a ir a llevarle una nota con una petición que están levantando todos los pueblos originarios que están reunidos hace 2 días en el Juan Pablo II, espero que la reciba. Sí, venga, ningún problema. Fuimos. Y cuando llegamos nos recibieron, pero a los golpes. Gente misma de Formosa, ¿no? Que nos decían, ustedes que hacen acá que no son de Formosa, váyanse. Y otra cosa, la persecución. Es impresionante cuando uno llega a Formosa, ya detectan que uno es y lo empiezan a parar en todos lados. Es decir, a mí me parece que lo que decían las compañeras hay que... Vos preguntaste qué decimos a los formoseños. Yo digo, a todos los argentinos nos lo tenemos que decir. No nos acostumbremos, que no nos sea indiferente la injusticia. Que cualquier situación que esté viviendo cualquier persona en cualquier parte del mundo, reaccionemos. Porque hoy le toca a Agustín Santillán, a Facundo Jonesguala, a Milagro Sala, a tanta gente pobre en el conurbano. También nos puede tocar a nosotros. Entonces, para cambiar las estructuras justamente tenemos que producir un planteo ante este estado de situación y no permitirlo. ¿Por qué? Porque en un estado democrático somos quienes, el pueblo, a través de sus representantes, definimos qué tienen que hacer los representantes. Y hoy la realidad que en Formosa, yo digo, a ver, Formosa, Neuquén son las provincias que más hostilidad tienen con los pueblos originarios. Fíjense ustedes. ¿Y qué se debate? Lo dijo acá el compañero. Se debate en el sur el petróleo y el agua. Y en el norte los desmontes para producir desequilibrios y la soja. Y también el petróleo, acá también lo hay. En la primavera el petróleo. En la primavera el petróleo. La universidad es un verso. Lo que sí, bueno, pero le plantaron eso. Entonces, claro. Entonces yo digo, el tiempo ha llegado hace rato. El tiempo ha llegado del año 83, cuando recuperamos después del sacrificio, como contó Nilda, que ella padeció junto con un montón de compañeras y compañeros, las detenciones, la tortura. Recuperamos un Estado democrático que le tenemos que dar contenido, que tenemos que darle realmente contenido. Y empezar a discutir en política y, bueno, justamente generar espacios que la gente que acceda a los lugares de decisión fundamentalmente sean éticos y tengan sentido común. Y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Maldonado, de Julio López, de todos los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales que siguieron después del terrorismo de Estado. Ya. Y hasta la victoria siempre. Venceremos.